Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. La economía que se fue con Roberto Centeno. Estamos de regreso y ya lo saben ustedes, aparten de la mano cualquier cosa que sea fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones porque ha llegado don Roberto Centeno con esa economía que, en fin, sí, el espacio se llama la economía que se fue, pero ojalá hubiera sido que se hubiera marchado ya y no que va a seguir y lo que te rondaré morena. Muy buenas noches, don Roberto, ¿qué nos trae usted hoy? Bueno, hoy no puedo por menos de empezar, aunque inicialmente no es económico, pero luego sí tiene una derivada económica importante, el tema de Hunter Biden, porque está en todas las portadas de los periódicos, está en todas las televisiones y está por todas partes. Pero a mí verdaderamente lo que me ha impresionado, y es lo que he puesto en portada, verdaderamente estoy absolutamente alucinado, porque miren ustedes, yo no sé si han visto, he puesto una foto en portada, hay varias que he colgado en X, y que ya llevo cerca de 20.000 visualizaciones, y es alucinante, porque miren ustedes, una persona, pueden decir, y todo el mundo lo dice y lo sabemos, y tenemos fotos de una congresista norteamericana sacando precisamente en el Congreso una lista de las cosas que había hecho este pájaro, pero cuando dicen pedófilo, bueno, pues ya sabemos lo que es pedófilo. Pero claro, queridos amigos, yo cuando he visto las fotos, que yo creo que las sacó el FBI, y que he puesto una de inicio, de lo que esto significaba, me he quedado absolutamente horrorizado, absolutamente repugnante. Las fotos son unas fotos de este canalla, con niñas, pero no con niñas de 16 o de 15 años, no, con niñas de 9 y 10 años, o de 8 años. Y más pequeñas, ¿eh? Y más Hay alguna foto que esas niñas pueden tener 6 o 7 años. Eso, bueno, y alucinante. Y eso, don César, y eso que algunas de ellas, a usted que le he mandado todas, verá que tienen recuadritos. Hay una con una niña que, bueno, que es muy pequeñita, que está y hay unos recuadros que quitan la visualización. Luego le comentaré lo que creo que quita, que ya es absolutamente. Dos de ellas tienen recuadritos quitando algo, pero verdaderamente repugnante. Pero bueno, como usted me dijo cuando hablamos, yo creo que anoche de ello, don César, el indulto de este miserable, de este canalla, bueno, de que se ha embarrado ya para siempre, vamos, si se lo dicen ya los propios demócratas, este auténtico miserable, porque, bueno, él juró que jamás indultaría a su hijo, porque claro, él tenía las fotos originales del FBI. Tres veces lo dijo. 3 veces lo dijo. Bueno, eso también hubo, esto le pasó, no diga usted 3 veces, porque lo pueden asimilar con San Pedro. Y no tiene nada. Yo sinceramente me limito a decirle 2 veces él, a principio de año, después de condenas del hijo, y hace muy poquitos días la portavoz de la Casa Blanca. Tremendo. Pero lo que usted me comentaba, que es verdad que ahora ya viene por todas partes, y usted me dio la premier, que el indulto coge desde el golpe de Estado de Ucrania en el año 14 Sí. hasta nuestros días. Sí.
Claro, ¿qué pasó en el golpe de Estado de Ucrania que dieron, personalmente diría, la Victoria Nuland, que es más mala que un pincho, y bueno, es bien, Victoria Nuland. El nombre de los Estados Unidos, pero ella fue la que lo hizo. Bueno, ahí este tío en ese momento empezó a hacer de intermediario en una empresa que se llamaba Bomisa o Bautista. Burisma. ¿Cómo? Burisma. Perdón, Budisma, sí. Budisma. A lavar dinero, del dinero que les empezó a entrar a los oligarcas nazis, que eran los que habían dado golpe, que por cierto, don César, yo el otro día escribí un tuit también para X, porque el que para mí era, me quedé asombrado el otro día leyendo unas crónicas, porque son así, de Vasily Grossman, un judío ruso que estuvo prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial en primera línea, desde la batalla de Moscú hasta Stalingrado, que estuvo en Stalingrado todo el tiempo, la ofensiva de Ucrania, etcétera, etcétera. Para mí es el mejor corresponsal de guerra de todos los tiempos, Vasily Grossman. Escribe de maravilla, describe las cosas de maravilla. Bueno, pues en esta historia, o como lo quieran llamar, porque es un relato de lo que ocurrió, muy fiel y muy bien descrito, habla de cuando el Ejército Rojo entra en Ucrania. Y claro, lo que ocurre cuando entra en Ucrania es absolutamente alucinante, porque, bueno, de quemar vivos a los viejos, los niños, a fusilar a mansalva, a quemar todas las isbas, bueno, a tirar a los pozos a los niños, bueno, tremendo lo que los alemanes hicieron al retirarse. Bueno, el Ejército Rojo perdió 800.000 hombres en la liberación de Ucrania, donde, bueno, naturalmente había también ucranianos, porque entonces formaban parte. Muchos eran ucranianos, sí. No, muchos eran ucranianos, no, bueno, no lo sé, pero una buena parte, desde luego, eran defensores de Stalingrado, lo cual no quiere decir que los defensores de Stalingrado no fueran ucranianos, muchos de ellos, aunque más bien es que no, porque las divisiones que llegaron, que sostuvieron aquello después, había muchos asiáticos, kirguises y tal. Bueno, pero lo que a mí me asombra, porque en aquella época yo creo que los nazis ucranianos, que por cierto eran los más criminales, los más salvajes, eran los que asesinaban, los que guardaban los campos de concentración, los de Treblinka, los de Dachau, en fin, unos criminales tremendos, e incluso tan fanáticos que un regimiento ucraniano de las SS ucranianas participó en la última defensa de Berlín, que creo y espero que los rusos los colgarán de las farolas de la Unter den Linden. Pero la pregunta es, don César, ¿cómo es posible que después de las increíbles salvajadas que estos tíos hicieron en Ucrania, después de que los rusos, entendiendo los soviéticos, se dejaran 800.000 hombres en liberar a Ucrania, ahora sigan luchando, bueno, para unos nazis criminales y ladrones, como son Zelensky y sus oligarcas, y sigan ligando? Yo ahí hacía un llamamiento, que no sé si me han hecho caso, pero hacía un llamamiento a que desertaran. Pero ¿cómo pueden seguir luchando en nombre de estos tíos? Entiendo que no puedan evitar ir al frente, porque si no los matan a ellos y a sus familias. Pero una vez que están en el frente,
Estos tíos pueden desertar perfectamente. Y bueno, verdaderamente tremendo. Bueno, pues todo esto ya pelitos a la mar. Y paso siguiente a un tema 100% económico. Es un gráfico, es una pena que no se pueda ver, pero se lo describo muy fácilmente, donde se ve el hundimiento de Europa, que es alucinante. ¿Qué tiene este gráfico? Este gráfico lo que lleva consigo es la fabricación de automóviles, en 3 lugares, en Europa, en China y en Estados Unidos. Bien, en el año 11, que empieza en el año 11 y termina en el 23, la Unión Europea pasa de ser responsable del 26% de la fabricación de automóviles mundial al 19% en el año 23. Es una caída brutal y que, bueno, tiene que ver con la guerra de Ucrania, pero no especialmente. Es decir, eso empezó a caer ya desde el año 11, lo cual significa los políticos de Bruselas, perdón, y los jefes del gobierno, la señora Merkel, que eso le cogió en buena parte la señora Merkel, y digo esto porque Alemania era uno de los principales, fabricantes de coches. Bien, China pasa del 19 aproximadamente por ciento al 36%. Tengo que decirles, don César y queridos amigos, que hace unas semanas que estuve en una boda en Marbella, fui en AVE y me alquilé un coche. Y me dieron un coche chino. Yo nunca había conducido un coche chino. Bueno, un coche formidable, que cuesta la mitad que los coches similares europeos, con unas prestaciones que, ¿qué le voy a contar? Es que yo no sabía lo listo que era el coche, porque si, por ejemplo, ahora yo creo que lo hacen ya todos los coches, pero desde luego todos los chinos. Es que son una maravilla tecnológica. Por ejemplo, si usted intenta pasar una línea continua, el volante se bloquea y no le deja. Bueno, si le van a adelantar por la izquierda, para que usted sepa que no le van a adelantar por la izquierda, que no haga usted tonterías, le hace el espejo retrovisor, se le pone rojo. Bueno, una maravilla tecnológica. Y estos coches chinos valen la mitad que sus homólogos europeos. Por eso, claro, las empresas de alquiler de coches se están nutriendo ahora de alquileres chinos. Y luego vienen los norteamericanos, que han subido un poco desde el año 11, me parece que debían estar en el 14, en el 12%, y han subido algo así como al 14%. Pero claro que Europa, hablando de la industria del automóvil, donde éramos los más chulos del barrio, pasar del 26 al 19, pues fíjate usted lo que tiene que haber costado eso, que no lo sé, lo voy a mirar el otro día, porque España ahí sí que está metida, porque fabrican muchos coches alemanes, las fábricas alemanas de coches y franceses, las fábricas alemanas de coches y las francesas han caído muchísimo y siguen cayendo. Bueno, y dicho esto, vamos a hablar, don César, si le parece, de una gente que creo que son muy amigos suyos, y que me he quedado pasmado. Bueno, me quedo pasmado siempre que lo miro, pero las cifras que publica todos los meses la agencia tributaria, publica lo que se va recaudando, y con una precisión matemática. Aquí sí que no engañan. Bueno, pues querido don César, queridos amigos, Hacienda, según ellos mismos, estoy hablando de datos de la agencia tributaria, Hacienda ha recaudado hasta octubre 20.000 millones más que en todo 2023 a costa de trabajadores y empresas. Fíjese, qué bárbaro. Porque fíjese que estoy hablando de 10 meses
y lo estoy comparando con 12. Bueno, ya hablaremos en su día. Lo que pasa que me temo que esto ya no podremos hablarlo hasta febrero, porque en el mes de enero, no sé por qué razón, se toman vacaciones, no para poliar a la gente, don César, pero sí para publicar lo que recaudan. Bueno, pues fíjense ustedes, los ingresos procedentes de impuestos directos crecieron un 9,3% hasta octubre, lo que explica 5,3% del incremento de los ingresos totales. La recaudación, bueno, como digo, fue de 20.000 millones más. Concretamente, los primeros 10 meses del año expoliaron 254.800 millones de euros, cuando en todo el año pasado lo que nos habían expoliado son 235.000. Vamos a ver, don César, vamos a hacer un pequeño cálculo. Quedan 2 meses, es decir, quedan los meses de noviembre y los meses de diciembre, que son meses no malos en la recaudación. Por ejemplo, en el IVA, pues diciembre es un mes bastante importante porque la gente gasta mucho más dinero por las Navidades, sí, etc. Sí. Bien. Imagine usted, estamos hablando, por lo tanto, de que los 10 primeros meses se estaba gastando. Bueno, don César, me está saliendo una cifra que ayúdeme usted porque me estoy quedando patidifuso. Vamos a ver. Lo voy a ir apuntando por si quiere usted hacer lo mismo. 255.000 millones hasta octubre. En todo el año anterior, ¡qué barbaridad! 235.000, es decir, 20.000 millones más. Pero claro, es que es en todo el año anterior. ¿Cuánto ingresa por mes de media? Ingresó por mes de media hasta octubre la media mensual de ingresos de la agencia tributaria. Y aquí, don César, es cuando me quedo sin palabras. Y a ver cómo se queda usted. Ingresó 25.000 millones de euros al mes. Por lo tanto, en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, vamos a suponer que hayan sido homogéneos, que no lo serán, pero bueno, vamos a suponer que noviembre haya sido menos y diciembre haya sido más. 50.000 millones, don César. Entonces, allá por el mes de febrero, cuando se publique la agencia tributaria su resumen anual, estamos hablando de que en el año del Señor de 2024, Hacienda le ha robado a los españoles 70.000 millones de euros más que en el año 23. 70.000 millones. 20.000 hasta octubre, 20.000 más hasta octubre, pero comparado con todo el año, repito, don César, 250.000 millones a octubre, que comparan con 235.000 el año completo 2023. Por lo tanto, son hasta octubre 20.000 millones. Y como cada mes de media ingresa Hacienda 25.000, entre noviembre y diciembre serán 50.000, más 70, más 20, 70.000 millones. Por lo tanto, don César, en el mes de febrero nos vamos a encontrar con que Hacienda nos ha expoliado en el año del Señor de 2024 70.000 millones más. Don César, 70.000 millones más. ¡Qué barbaridad! Es el 26% más que en el año anterior, el 26% más aproximadamente. ¡Qué barbaridad! Pues, ¿qué quiere que le diga, don César? No, a mí no me sorprende ni lo más mínimo, que cada mes haya 40.000 españoles que abandonen España en busca de otros horizontes para ellos y para sus familias, y que lo hagan fundamentalmente porque están hartos de que la agencia tributaria les robe. Bueno, ¿sabe dónde se está yendo mucha gente?
mucha gente preparada, que tiene una buena preparación y una buena titulación. Se están yendo a los países del Golfo, a los Emiratos, concretamente a Dubái, bueno, a todos los países del Golfo, pero Dubái es uno de los principales. Son gente con mucha preparación. Con mucha preparación en la rama del conocimiento que corresponda. Pues se están yendo para allí y no me extraña. Fíjense, vamos a ver. Bueno, aquí la agencia tributaria atribuye el comportamiento muy positivo, lo llaman así, a los ingresos de los impuestos directos, es decir, al IRPF, impuesto de sociedades, y a esto se añade el IVA. Concretamente, aquí hay una cosa que sí tengo que decir, que es que los impuestos a la electricidad los habían bajado temporalmente cuando la electricidad se puso absolutamente por las nubes y ahora ya los han quitado. Y esto ha llevado a que, por lo tanto, la agencia tributaria, bueno, pues al tener en cuenta, bueno, estaba viendo otra cifra de aquí. Les estaba diciendo antes, bueno, es que claro, si les digo esto que acabo de ver aquí, ¿qué quiere que les diga? Para llegar a los 70.000 millones, don César, recuerde que hace unos minutos habíamos pensado que en noviembre ingresarían 25.000 y en diciembre 25.000. Pero teme aquí que me encuentro con una cifra desglosada porque estos boletines de la agencia tributaria son muy buenos y muy precisos. Eso, lo mismo que digo una cosa, digo la otra. Sí, claro. ¿Sabe usted, don César, cuánto alcanzaron los ingresos tributarios en el mes de octubre, que es al que se refiere esto? 49.861 millones. Total, 50.000 millones. El doble de lo que yo estaba diciendo. Qué barbaridad. Pero, don César, imagínese usted que en noviembre, y no veo ninguna razón ahora mismo, se ingresaran 50.000 en vez de 25.000 que le he puesto. Y en diciembre, como motivo, 50.000. Entonces estaríamos hablando no de 70.000, sino de 120.000 millones más. Bueno, dicen, se mantiene el fuerte ritmo en las retenciones del trabajo y en las retenciones sobre los rendimientos del capital mobiliario y sobre las ganancias patrimoniales en fondos de inversión. Miren, aquí quiero decirles una cosa. Yo acabo de hacer un cálculo esta mañana de lo que me toca pagar por plusvalías bursátiles. No se lo voy a decir, pero sí les voy a decir que, aparte de echarme a llorar, que me ha servido de muy poco, lo que sí les quiero decir es que este año les van a cobrar el 28% de los rendimientos de las plusvalías que hayan tenido en bolsa y de los rendimientos de sus ahorros a aquellas personas que tienen sus ahorros. Es decir, el ahorro que tienen después de haber sudado la gota gorda, después de haber pagado todos los impuestos habidos y por haber, le van a cascar el 28% a lo que tengan que declarar en junio, que esto es la declaración que se hace en junio. Pero hay, amigo, es que en el año 25, el año que viene, esta cifra va a subir. Me ha explicado esta mañana, porque cuando con lágrimas en los ojos he llamado a mi asesor fiscal, me ha dicho que el año que viene van a poner el 30% y lo piensan subir, señoras y señores, hasta un 40%. Eso es lo que piensa hacer
esta banda de forajidos, de criminales, de traidores que nos gobiernan. Yo, de verdad, don César, no entiendo y sigo sin entender, aunque usted dice entenderlo, cómo le sigue votando la gente. Porque aun suponiendo, que no es mucho suponer, pero aun suponiendo que les voten todos los que tienen atados al pesebre, no tienen a 7 millones de personas atadas al pesebre. Y ese es el número de personas que les votan. Bueno, por no contar al millón más que votan a la chusma esta, que son la EZ de la izquierda mundial, como los de Sumar, y a los traidores de catalanes y vascos. Bueno, pues esto es lo que hay. Se mantiene el fuerte ritmo en las retenciones del trabajo. Es decir, que ya les empiezan a robar esto en las nóminas que verán ustedes todos los meses. Entonces, muchos de ustedes se quedarán sorprendidos al ver la nómina. Y aquí se lo explican. Bueno, alto y claro y en letra, perdón, y en negrilla. Se mantiene el fuerte ritmo en las retenciones del trabajo y en las retenciones sobre los rendimientos del capital mobiliario, es decir, las inversiones, los rendimientos en bolsa y los fondos de inversión. Bueno, pues, ¿qué le parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno. Escalofriante, o sea, ¿qué quiere que le diga? Es escalofriante. Esto vale también para las pensiones, Lo digo porque a lo mejor los pensionistas que me estén escuchando dicen, bueno, esto no va conmigo, va con usted. Va con usted, señor. Dice, vamos a ver qué más cosa dice. Bueno, en sociedades ingresaron el segundo pago fraccionado. Octubre... no, bueno, voy a tener que desdecirme para ser exactos. Explican aquí que octubre, yo no solo sabía por qué y ahora se lo explico, lo explican aquí. Es el mes de más recaudación del año, Por lo tanto, dejamos los 50.000 y volvemos a los 25.000 que habíamos calculado antes, es el mes de más recaudación del año. Por ejemplo, una de las razones que veo aquí es que el impuesto, la segunda parte del impuesto de sociedades se paga en octubre. ¿Y qué más cosas? El IVA y los impuestos especiales siguen subiendo. La agencia tributaria apunta a que una de las cosas que han hecho estos canallas es la subida reciente de los tipos de alimentos básicos, que se verá, esta no se ve aquí, que se verá en la recaudación de diciembre. O sea, que eso todavía no se ha visto. Porque es que, claro, una de las cosas que han dicho, yo no me acordaba, pero el boletín de la agencia tributaria me lo ha recordado, que han subido los tipos de los alimentos básicos, porque estos canallas en un momento determinado, sobre todo cuando las elecciones, bajaron los tipos de los alimentos básicos. Ahora, como están asentados y bien asentados ahí, ya les da lo mismo. Es lo mismo que con las viviendas. El miserable de Sánchez dijo que iba a hacer 100.000 viviendas. Pero no te da vergüenza, pedazo de canalla, que Franco hizo 4,5 millones. 4,5 millones de viviendas hizo, subvencionadas. Bueno, tú vas a hacer 100.000. Bueno, esto ya lo dijo al principio de la legislatura. ¿Cuántas ha hecho? 0. Y ahora ha vuelto a decir que va a hacer, iba a decir otras 100.000, que va a hacer 100.000. Lo repite de nuevo. Luego, no hará ninguna y aquí no pasa nada, don César. Y aquí no pasa nada. Ni le dejan de votar siquiera. Yo, de verdad, usted lo entiende, pero yo de verdad no lo entiendo. No, yo sí lo comprendo, porque además el censo electoral ha ido variando y ha ido entrando muchísima gente que hace 3 años eran extranjeros, pero que ahora votan. Y muchísima de esa gente vive totalmente de las ayudas.
O sea, al final yo sí lo comprendo. Lo que pasa es que me da sudores porque veo que cada vez hay un sector más reducido de la población que mantiene a los parásitos. Así de claro. De una manera verdaderamente tremenda. Bueno, hay una... al final dice, rompiendo la buena racha de resultados de los meses anteriores, en la media de agosto y de septiembre el crecimiento fue del 4,3. El mal dato, y en el acumulado del año, se produce en los impuestos especiales por la caída del consumo del gasóleo automoción. Es decir, el gasóleo automoción, don César, que está relacionada con la actividad económica, muy correlacionado. La correlación es prácticamente del 100%. Tan es así que como los datos de gasóleo, el consumo de gasóleo automoción, se publican muy regularmente con R, no, empezando con R, no con I. Yo lo he utilizado muchas veces como preludio de cómo iba a crecer el PIB, porque están muy correlacionados. Bueno, pues estos tíos lo que dicen, que la mala noticia, bueno, para ellos, para los ingresos, la mala noticia es que los ingresos por gasóleo han disminuido porque ha disminuido el consumo. Bueno, pues esta es la España. Esta es España. Vamos a ver, y don César, le pregunto, ¿tengo tiempo de hablar de otro tema? Sí, por supuesto que sí. Vamos a ver. A ver si lo encuentro. Ese es la... Bueno, la verdad es que lo puedo resumir. Es el informe del Banco de España. Bueno, hay una cosa vergonzosa que quiero decir, me ha salido aquí, sobre el tema del cambio climático. Han arrancado ya 100.000 olivos en Jaén para poner placas solares. Le dedicamos el editorial del viernes pasado. Sí, lo dedicaron. Pues, sí, incluso trajimos a una de las personas que está en uno de los pueblos de Jaén para que contara más cómo había sido el tema, y era todavía más grave de lo que parecía. Bueno, pues lo del Banco de España acaba de decir que el crecimiento acumulado del PIB se debe en un 60%, don César, a el gasto público récord. Es decir, de los 5,7 puntos que ha crecido el PIB desde finales de 2019, 1,4 vienen del aumento del consumo público. Y estos canallas, porque el consumo de los hogares y la inversión empresarial es que no han subido nada. Todo ha sido gasto público. Verdaderamente, yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza de sacar pecho diciendo que crecemos más que nadie. Si, joder, crecéis más que nadie por el gasto público desenfrenado. Porque, sin embargo, y esto lo dice el BBVA Research, que ahora deben estar cabreados con el tema de la fusión con el Sabadell, que no lo ven claro, y están diciendo la verdad, porque normalmente no es esa su manera de actuar, porque siempre están al servicio del gobierno. Me estoy refiriendo a lo que llaman el BBVA Research, que suena muy bien. Bien, el sector público ha aumentado en 4 puntos sobre el PIB respecto a 2019. Eso no ha sucedido en ningún país, bueno, iba a decir en ningún país del planeta, en ningún país de la OCDE, para no pasarme, porque a lo mejor en Corea del Norte sí ha pasado así.
Concretamente, la renta per cápita, don César, que es lo importante, la renta per cápita, según el BBVA Research, solo supera en 8 décimas su nivel prepandemia. O sea, que prácticamente somos el único país de la OCDE, es decir, del mundo desarrollado, donde las familias se han empobrecido. Eso es lo que hay. Y termino, don César, diciendo que no lo entiendo, aunque usted sí lo entiende. Y ya lo ha explicado, pero yo sigo sin entenderlo. No entiendo cómo estos tíos sacan 7 millones de votos más 1 millón sumar. Entiendo los traidores del PNV y los traidores catalanes, pero no, lo otro no lo entiendo. Y esto es todo lo que tenía que decir por hoy, don César. Bueno, no se puede decir más en tan poco tiempo porque verdaderamente es de impresión, y como usted muy bien dice, el robo, el expolio, el saqueo de la agencia tributaria, luego no tienen dinero para nada, o sea, luego no llegan a tiempo a la gota fría de Valencia, luego los servicios son una calamidad, pero no paran de sacar dinero, o sea, es una de esas cosas que es como para decir cada vez le chupáis más la sangre a la gente, cada vez sacáis más dinero, cada vez los servicios son peores. La pregunta es, ¿va ese dinero? O sea, es algo... Yo se lo digo porque eso tienen 16.000, digamos, chiringuitos y similares para despilfarrar ese dinero. Y 2 millones y pico, 2 millones y medio de los empleados públicos han entrado a dedo o con oposiciones a medida. Bien, pues ya se explica usted cómo se ganan las elecciones. Aparte de lo que roban, cuando ve usted las cifras, han cogido ahora mismo a una chiquita que sustituye a esta que se ha ido a Bruselas. Y bueno, es que estaba de número 3 o de número 4, no, de número 3 yo creo, en el Ministerio de Hacienda y ganaba 105.000 euros al año. Y los enchufados, estos que han entrado a dedo y oposiciones a medida, lo digo para aquellos empleados públicos que me escuchen y que se queden pasmaos, ganan de media 42.000 euros al año, de media, porque en cuanto tiene una estrella o 2 estrellas, como los generales de Maduro, se ponen en 50 o 60.000 euros como nada. Y los empleados públicos que se han sudado a la gota gorda sus oposiciones, pues están ganando 20 y tantos mil de media. No me extraña que la gente preparada, médicos, ingenieros, economistas y tal, se marchen a Dubái o a Qatar, porque es que no tiene sentido lo que está ocurriendo aquí y además allí no pagan impuestos. Tengo unos que son dentistas, un matrimonio, que su padre es dentista y su abuelo era dentista aquí en Madrid, el de la chica, que es dentista, y están trabajando en Dubái, ganando un montón de dinero y querrían venir a España, pero no pueden venir a España. Entonces, no pueden venir a España porque ganarían menos de la mitad de lo que están ganando allí y luego la otra mitad se lo llevaba sus amigos de la agencia tributaria. Así que ya nos contará. Sí. Y allí no pagan nada de impuestos. Sí, es así. Bueno, mire, cuando 40.000 personas se marchan de España al mes, más de 40.000, de los que me consta que la inmensa mayoría es porque están hartos de dejarse robar, bueno, pues vamos a ver lo que puede aguantar el país en esas condiciones, porque al final de esas 40.000 personas que se marchan de España al mes, la mitad son titulados superiores. O sea, es que lo de España realmente es algo que cada vez que lo cuentas fuera no se lo pueden creer.
No, España efectivamente. tiene un éxodo ahora mismo salvaje, seguramente es el segundo país del mundo en cifras absolutas de éxodo, solo superado por Venezuela. Y en términos proporcionales, España no está tan lejos de Venezuela. En términos absolutos sí, pero en términos proporcionales no está tan lejos. Es el país del que más huye la gente, por algo será, porque desde luego no será por el clima, ni por la comida, ni por la gente, ni No, por la bueno, geografía. en general se come bien y el clima no es malo, no exageremos, don César. No, no, No no. se lo cambia usted por el clima de Madrid no se lo cambia usted por el de Washington, ni por el de Miami, si me No, pues por eso se lo digo, que la gente que se vaya de España bueno, que no. por el clima. Sí, claro, evidente. Sí, O pues sea, tenemos esa es la realidad. Bueno, el clima de Washington en concreto se parece bastante al de Madrid. O sea, si me dijera usted Nueva York, que tiene un clima todavía más extremo que Moscú, sería otro cantar. Pero no cabe la menor duda de que España tiene un clima privilegiado, con algún extremo a un lado o a otro, pero privilegiado. Se come muy bien en términos generales, aunque sea comida sencilla. Por lo menos se comía muy bien hace 12 años cuando yo me marché y ahora no me atrevo a decirlo. Y por otro lado, pues la gente es bastante amistosa en términos generales. España podría ser un país agradabilísimo para vivir si no fuera porque hay una serie de castas privilegiadas que se dedican al robo a gran escala, punto final. O sea, esa es la realidad. Bueno, yo le voy a dejar hoy con un tema popular de la copla que además es un tema cantado por Imperio Argentina, y usted sabe que hace una referencia a debajo de la capa de Luis Candelas, ¿eh? Bueno, pues Luis Candelas era un alma de la caridad, pero una monjita, era un santo comparado con los buscabonus de la agencia tributaria. Vamos, Luis Candelas al pobre seguramente hasta lo hubieran hecho, le harían ahora pagar impuestos por la capa y por lo que llevara debajo de la capa. Pero yo le dejo con estas coplas de Luis Candelas de Imperio Argentina y nos encontramos la semana que viene, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte, don Roberto. Otro para vosotros. Y con estos compases castizos y alegres de Imperio Argentina, recordando al bandolero Luis Candelas, que vamos, era un alma de la caridad comparado con los buscabonus de la agencia tributaria, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que además se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.